Buenos días, somos Facundo Delfino, Josefina Benítez, Nicolás Heredia y Javier Campilongo. Y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Monitoreo y predicción de la contaminación del aire en Buenos Aires, un enfoque basado en datos, desarrollado en el marco de la Diplomatura en Ciencia de Datos. Queremos comenzar hablando de algo que está presente en el aire que respiramos todos los días, pero que muchas veces pasa desapercibido, los contaminantes atmosféricos. Sus fuentes son diversas: industrias y generación eléctrica, polvo, transportes, prácticas agrícolas, energía doméstica y la quema de desechos. Cada una de estas actividades libera partículas y gases que en exceso pueden afectar seriamente nuestra salud. Los síntomas más comunes incluyen dolor de cabeza, irritación en los ojos, tos seca, dolor de garganta e incluso erupciones en la piel. La magnitud del problema aumenta en ciudades densamente pobladas, como puede ser Buenos Aires, donde más gente significa más emisiones concentradas en un mismo espacio. El desafío es que, aunque sabemos cuáles son los contaminantes más importantes, como dióxido de nitrógeno, material particulado de 2,5 micras, material particulado de 10 micras o monóxido de carbono, aún así tenemos falta de datos consistentes sobre contaminantes claves, mediciones interrumpidas o poco continuas y la complejidad añadida por los factores meteorológicos, que pueden dispersar o concentrar la contaminación de un día para el otro. En este contexto, nuestro objetivo fue aplicar herramientas de ciencia de datos para analizar, visualizar, predecir la contaminación del aire en Buenos Aires. Creemos que con una mejor información y análisis más preciso es posible tomar decisiones más efectivas en materia de salud y política ambiental. Para realizar el estudio de calidad de aire en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contamos con un dataset horario desde 2009 a 2025 que cuenta con 132.485 registros. Las columnas fecha y hora identifican el momento de medición de tres contaminantes en particular: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y material particulado grueso, o PM10. Estos están medidos en cuatro estaciones: Centenario, Córdoba, La Boca y Palermo, ubicados en el centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto está regido por la Ley 1356 de calidad atmosférica. Hay diferencias de completitud. PM10 suele tener más datos disponibles. Dióxido de nitrógeno de Palermo está completamente masivo y monóxido de carbono y PM10 en Palermo tienen pocas observaciones. Esto lo tendremos en cuenta a la hora de realizar la limpieza de los datos. Además está decir que la estación Palermo está de baja actualmente. Desde el punto de vista ambiental y sanitario, estos tres contaminantes son representativos del entorno urbano. Dióxido de nitrógeno es un excelente indicador de emisiones de tránsito y además precursor de ozono troposférico y de nitratos que forman partículas finas. Monóxido de carbono también proviene de combustión vehicular y calefacción y sigue siendo útil como trazador de combustión. PM10, por su parte, captura la fracción gruesa de polvo, partículas en suspensión por tránsito, obras de suelo, etc., complementando la visión de contaminación particulada. Estos contaminantes son indispensables para evaluar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Para complementar dicho estudio, recurrimos a datos climáticos extraídos de la central del Aeroparque Jorge Newbery, el cual dispone y contiene la cuantificación media mensual de las variables precipitación, presión atmosférica, viento y temperatura desde 2019 hasta el día de hoy. Tal como mencionábamos recién, para el resto del análisis decidimos excluir a la estación Palermo ya que no cuenta con la cantidad suficiente de datos. Continuando con las medias mensuales, vamos a analizar cómo las variables climáticas, temperatura, precipitaciones, viento y presión atmosférica afectan los niveles de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y material particulado en Parque Centenario, Córdoba, La Boca y Palermo. El gráfico de monóxido de carbono para 2012 muestra picos entre mayo y agosto. Las estaciones Centenario y Córdoba registran los niveles más altos, mientras que Palermo y La Boca tienen valores más bajos. La temperatura baja entre junio y agosto, de alrededor de 10 a 15 grados centígrados, logran estancar el monóxido de carbono, elevando las concentraciones. Las precipitaciones presentes en meses donde predomina el calor, de diciembre a febrero, se encuentran los picos, donde logran reducir el gas. Sobre el viento, notamos que en meses donde más débil es, se elevan los niveles. Por ejemplo, en julio tiene una velocidad de 13 km por hora y notamos que su nivel de monóxido de carbono es el pico durante los meses. Por otro lado, cuando la velocidad del viento son altas, desfavorecen su acumulación.
Sobre el gráfico de dióxido de nitrógeno, da muestra de picos claros en meses de frío, junio-agosto, donde elevan los niveles especialmente en la estación Córdoba. Las precipitaciones presentes en meses de calor, como en entre diciembre y febrero, donde se encuentran los picos de precipitaciones, logramos observar que es donde más se encuentran los niveles más bajos de concentración del gas. Sobre el viento, notamos que en meses donde más fuertes es donde menor concentración se observa. A lo largo del año, dióxido de nitrógeno baja con vientos fuertes, destacando en Palermo. En meses donde notamos temperaturas bajas, donde elevan el gas, en picos como en la boca, sobre la presión atmosférica podríamos decir que a mayor presión es donde observamos más concentración del gas. Sobre el gráfico de material particulado, muestra una tendencia general estable a lo largo de los meses en todas las estaciones analizadas. Solo se puede observar un pico en la estación Centenario en el mes de julio. Sobre las variables climáticas notamos una débil relación en específico. Sobre las precipitaciones notamos que la menor precipitación a lo largo del año aumentó la concentración del material particulado en la mayoría de las estaciones. Sobre temperatura, podemos analizar que en meses donde mayor temperatura hay, es donde menor gas se concentra, pero no es algo muy notorio. Y por último, el viento muestra que su efecto ayuda a mantener la tendencia estable. Durante la exploración y curación de datos, hablaremos sobre los datos faltantes, outliers y la imputación sobre los datos faltantes. En este caso, para los datos faltantes, implementamos una matriz donde nos demuestran valores no nulos en color negro y nulos en color blanco, tras convertir datos SD a NaN para obtener una mayor precisión. También observamos que Palermo tiene más del 95% de valores nulos en monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y material particulado. Otras estaciones varían entre el 19 al 36% como material particulado, hasta un 80% en 2009. Al utilizar un mapa de calor, nos reveló correlaciones de nulidad. Filas con muchos blancos indican registros completos, faltantes. Columnas como Estación Palermo muestran problemas consistentes. Además, no hay patrones claros por fecha o clima. En conclusión, recomendamos interpolación lineal o promedios estacionales, preparando un dataset robusto para predicciones. Para la identificación de outliers se utilizaron boxplot para visualizar y cuantificar los valores atípicos en las columnas de contaminantes para cada estación. En esta instancia ya se trabajaron con Estación Centenario, Córdoba y La Boca. Se utilizó una función para analizar diferentes porcentajes de recorte en la escala de la distribución que afectaban la media, mediana y desviación estándar de cada contaminante. Esto ayudó a determinar un porcentaje de recorte donde la desviación estándar dejaba de caer abruptamente y la mediana se mantenía estable. Nos surgió un buen equilibrio entre eliminar los valores extremos y conservar los datos relevantes. Utilizamos cuantiles a partir del 25% para no eliminar muchos datos y esta decisión implicó al menos que el 3% de los datos quedaran fuera del dataset. Luego definimos una función para eliminar las filas donde los valores de los contaminantes caían fuera de los límites calculados utilizando percentiles determinados en la instancia anterior. Después del análisis de los datos faltantes y los outliers, se realizó la imputación. Como primer método nos basamos en utilizar la mediana. Se calculó la mediana de cada contaminante para cada estación, día y hora. En segundo lugar, se utilizó una interpolación lineal. Esto lo aplicamos de la siguiente manera. Si existía un valor faltante en un momento dado, la interpolación lineal traza una línea recta entre el último valor conocido antes del faltante y el primer valor conocido después del faltante, y estima así un valor faltante en esa línea. Consideramos que es útil cuando se espera que los valores cambien de manera suave a lo largo del tiempo, como suele ocurrir con las mediciones continuas de contaminante, pero puede no ser el mejor método si hay grandes saltos o cambios abruptos en los datos. También utilizamos un tercer método para la imputación, que es el KNN, en cada estación. Se utilizaron las columnas de los tres contaminantes, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno y material particulado 10, como base para encontrar los vecinos más cercanos. Después de escalar los datos para asegurar que todas las variables contribuyan de forma equitativa a la medida de la distancia. Este método busca los K-puntos de datos más similares en características disponibles como la fecha, la hora y los valores de los otros contaminantes que sí están presentes en ese momento. KNN consideramos que es un método útil porque tiene en cuenta la relación entre las diferentes variables para estimar el valor faltante en lugar de usar información del contaminante en sí mismo o de la serie temporal.
Y como último paso, nosotros decidimos agregar al dataset generado nuevas variables. Se realizó un relevamiento de distintas normativas y recomendaciones internacionales sobre los niveles de contaminantes atmosféricos. Se tomó como base para agregar nuevas variables la tabla de valores límites APRA y se integraron variables complementarias como los rangos de concentración para cada contaminante, los efectos adversos asociados a la exposición de dichos intervalos y se implementó una codificación por colores que permite clasificar visualmente el riesgo de estar expuesto a esos intervalos, de acuerdo con los criterios definidos por el índice de calidad del aire. Muchas gracias.